No, pero que las puertas están abiertas, a ver. Reanudamos la sesión plenaria. Ruego a sus señorías tomen asientos. Comenzamos con el punto 14 del orden del día, debate y votación de la proposición de ley número 6326 sobre la regularización masiva de inmigrantes ilegales, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Para su exposición tiene la palabra el señor Arranz por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. No existe una extraordinaria y urgente necesidad para la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes ilegales. Por tanto, no se cumplen los requisitos que exige el artículo 96 de la Constitución para que se gobierne a fuerza de decretos leyes y para dictar este decreto ley. Porque nos han acostumbrado a los decretazos, pero esa es la forma no habitual y no conveniente, porque así se evita deliberadamente el debate parlamentario y la votación en el Congreso de los Diputados. Hasta 6 regularizaciones extraordinarias, masivas, se han venido repitiendo desde 1985, promovidas por el bipartidismo, sin que esto haya solucionado en modo alguno el problema de la inmigración ilegal. Estas regularizaciones extraordinarias han generado un efecto llamada permanente, debilitando el principio de legalidad, trasladando el mensaje de que el incumplimiento de la ley acaba siendo permitido y premiado, desautorizando y marginando a quienes cumplen los procedimientos legales, generando tensiones sociales evitables, dificultando la labor de la policía y la Guardia Civil, incrementando la inseguridad en nuestras calles y deteriorando la convivencia social, la convivencia vecinal. Del mismo modo, la inmigración masiva sobrecarga y colapsa servicios públicos esenciales, como es la sanidad, la educación, la seguridad, el transporte. Se eleva también exponencialmente la presión sobre la demanda de vivienda y ayudas al alquiler y aumenta el gasto de todas las administraciones públicas. Los requisitos exigidos son completamente laxos: acreditar una estancia de al menos 5 meses, haber trabajado, tener una oferta de empleo o mostrar voluntad de trabajar como autónomo, mostrar voluntad, un informe de vulnerabilidad, que las ONG los hacen como churros sin constatar nada ni individualizar cada caso, y contar con un núcleo familiar de ascendentes y descendientes, así como no contar con antecedentes penales ni aquí ni en su país de origen. Esto pues genera una notable inseguridad jurídica, porque esos informes de antecedentes penales de ciertos países pues no tienen ninguna seguridad y fiabilidad. Hay conductas también que en sus países pueden no ser delito y aquí sí. Y además no se tienen en cuenta los antecedentes policiales o las detenciones previas. Incluso pueden acogerse personas que estén en prisión preventiva, acusados o imputados por delitos graves, porque nadie está en prisión preventiva por un hurto, que esperan a juicio y por tanto no tienen antecedentes penales. Políticos de izquierdas y sus satélites mediáticos apoyan con entusiasmo la regularización de ilegales, constando expresiones preocupantes como barrer de fachas y racistas con gente migrante, ojalá suceda la teoría del reemplazo, esa que era conspiranoica según unos, y que tras la regularización de inmigrantes vamos a por la nacionalidad y que puedan votar. No se nos escapa el interés de ciertas élites políticas de alterar el censo electoral y silenciar la voluntad de los españoles autóctonos, hipotecando gravemente el futuro, la seguridad, la prosperidad de los nacionales. Es un fraude y un absurdo esa supuesta necesidad imprescindible de recibir millones de inmigrantes para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones y nuestro estado de bienestar. Eso es falso. Informes como del coste de inmigración, como el que ha realizado la Fundación Disenso, demuestran con datos que, salvo los casos muy excepcionales de alta cualificación, la inmigración poco cualificada no compensa el déficit estructural de nuestro sistema, sino que lo agrava. La inmigración no cualificada no paga pensiones, sino que genera déficit. Resulta contradictorio que los mismos que mienten afirmando que la inmigración nos pagará las pensiones oculten la tasa de desempleo de extranjeros, que supera holgadamente a la de los españoles. 1 de cada 4 desempleados es extranjero. España no necesita inmigración a corto y medio plazo. No tiene sentido que se insista en importar inmigrantes de forma masiva mientras tenemos casi 3 millones de parados y cientos de miles de parados extranjeros. Mientras los españoles padecen una profunda
emergencia social y económica, cada vez tenemos menos poder adquisitivo, somos incapaces de acceder a una vivienda en propiedad, estamos abandonados en temas como la seguridad, tenemos falta de infraestructuras. Este Gobierno ha decidido avanzar en su agenda de sustitución demográfica a costa del bienestar de todos. El resultado es que cada año la inmigración detrae a los españoles más recursos de los que aporta, condenando al futuro de todos. Debemos defender la prioridad nacional para revertir esta situación. Y aquí Vox solicita a estas Cortes de Aragón que insten al Gobierno de España una batería de medidas que les voy a resumir, las tienen ahí. Rechazamos esta regularización extraordinaria de inmigración ilegal y queremos que se revisen las concesiones de nacionalidades en los últimos años, que se proceda a la repatriación de todos los inmigrantes que acceden ilegalmente a nuestra nación y de los menores extranjeros no acompañados, devolviéndoles con sus padres a sus países. Que ningún inmigrante que haya entrado de forma ilegal disfrute de ayudas o prestaciones sociales. La deportación de aquellos inmigrantes legales o ilegales que cometan delitos graves o que vivan de cometer delitos leves, así como aquellos que ni pueden adaptarse a nuestra cultura. Y, en definitiva, voy terminando, que se ponga fin a toda política migratoria que contemple como beneficiosa la inmigración masiva. Pretendemos controlar todo abuso de la condición de refugiado, el empadronamiento fraudulento y suprimir la figura del arraigo, cortar toda ayuda, subvenciones a ONGs y entidades que fomentan la inmigración y endurecer las penas a las mafias de tráfico de personas. Establecer la prioridad nacional para el acceso a las ayudas públicas, vivienda y protección oficial y servicios públicos y la defensa, por supuesto, de una política migratoria firme, ordenada y de acuerdo a nuestra capacidad real de recepción y asimilación. Gracias. Muchas gracias. Ha habido 2 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Gaspar para su defensa por tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. La regularización masiva que ha planteado el Gobierno de Pedro Sánchez es una chapuza y una temeridad que no responde ni a razones humanitarias ni a cuestiones de bondad, sino única y exclusivamente a las necesidades políticas de Pedro Sánchez. El Grupo Parlamentario Popular creemos que la política migratoria de un país serio debe basarse en el orden, en la legalidad y en la capacidad real de integración y de prestación de servicios públicos. España necesita una inmigración legal, ordenada, regulada y vinculada a las necesidades reales de nuestro mercado laboral y de nuestra sociedad. Lo que no puede convertirse en norma es el mensaje de que entrar ilegalmente en nuestro país termina teniendo premio mediante procesos extraordinarios de regularización masiva como el impulsado por el Gobierno de Sánchez. La propuesta anunciada por el Gobierno de España para regularizar a cientos de miles de personas, por cierto, ni siquiera el propio Gobierno es capaz de cuantificar cuántos, al margen de un debate parlamentario profundo con el Congreso, el Senado, la mayoría de las comunidades autónomas, la Comisión Europea y el Consejo de Estado en su contra, genera una enorme preocupación social y política. Este proceso de regularización traslada un mensaje profundamente injusto a quienes sí cumplen las normas, lanzando al mundo el mensaje de que en España la irregularidad tiene premio, con el riesgo que esto supone. Desde el Partido Popular defendemos una política migratoria responsable. Ante la inmigración, ni brazos abiertos sin orden, ni puños cerrados sin compasión. Ante la inmigración, responsabilidad. Responsabilidad para combatir las mafias que trafican con seres humanos. Responsabilidad para reforzar nuestras fronteras y la cooperación internacional. Responsabilidad para garantizar que quien venga a España lo haga legalmente, con voluntad de integrarse y de contribuir al sostenimiento de nuestro estado de bienestar. Porque en el Partido Popular nos sentimos orgullosos de vivir en una España abierta, que recibe a aquellos que vienen a cumplir sus sueños respetando la ley y las costumbres. Y responsabilidad también para reconocer que nuestras comunidades autónomas y nuestros servicios públicos tienen límites de capacidad que el Gobierno de Sánchez parece querer ignorar constantemente. Por eso vamos a apoyar esta iniciativa, desde la defensa de la legalidad, del equilibrio institucional y de una política migratoria seria, humanitaria y compatible con la capacidad real de acogida de nuestro país. Y en ese sentido hemos presentado las enmiendas que ya conocen. Porque defender la inmigración ilegal, ordenada y compatible con la capacidad de nuestros servicios públicos no es extremismo, es sentido común y responsabilidad institucional. Muchas gracias.
Es el turno ahora para los grupos no enmendantes. Señora Bengoechea, tiene tiempo de 1 minuto. Señora presidenta, señora Raz, ¿no se ha dejado usted nada del carrete ultra monótono habitual al que nos tiene acostumbrados? Yo creo que la próxima me lo voy a grabar, cuando tenga insomnio me lo pongo. A ver, señorías, la migración es un derecho y ninguna persona es ilegal, punto. Fin de la cita, que les gusta más. Más de 900 organizaciones llevan años trabajando para dignificar a estas personas que ya están aquí, para sacarlas de la economía sumergida, para darles derechos y para darles oportunidades. Pero ustedes lo que quieren es chivos expiatorios a los que culpar para generar miedo, votos y para llenar la caja registradora. Y para atacar a la democracia, para justificar ese autoritarismo al que caminamos, necesitan mentir, necesitan conseguir que la clase trabajadora crea que tiene que competir con el que está peor. Y esto es un traje que les hacía antes, señora Ranz, a ustedes. El traje se lo hacía a ustedes, a quienes ustedes representan, para quienes ustedes trabajan. El traje no se lo estaba haciendo a quienes les votan. No hay vivienda porque es un lucrativo negocio que casi siempre va a fondos de inversión que no tienen nada de nacionales. No te operas porque los servicios públicos llevamos años desmantelándonos y de eso no tiene culpa ni el trabajador que recoge fruta ni la señora que cuida a otra señora mayor por 4 duros y sin papeles. Así que, obviamente, votaremos en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la señora Buch por tiempo de 2 minutos. La regularización de las personas migrantes que ha llevado a cabo el Gobierno de España no es ninguna novedad, señorías. Se ha hecho a lo largo de la democracia y se hacen para facilitar que quienes ya están entre nosotros trabajando y contribuyendo lo hagan en condiciones de igualdad. Y esto simplemente es una cuestión de humanidad. Su visión de las cosas dista mucho de la realidad que otros vivimos en el territorio, porque esos inmigrantes que ustedes acusan de peligrosos, criminales, pues en nuestros pueblos la realidad es que colaboran día a día en mantenerlos vivos. Son quienes cuidan nuestros rebaños, quienes construyen nuestras casas, quienes cuidan a nuestros mayores, en definitiva, quienes participan en el día a día de nuestros pueblos. Y lo pueden hacer en mejores condiciones de esta manera, con papeles y un reconocimiento por parte del Estado que no tenían. La verdad es que en estas semanas, en estas pocas semanas de gobierno que llevan, nos está llamando la atención lo que parece que tienen entre ustedes ciertas dificultades en llegar a un acuerdo en qué significa eso de la prioridad nacional. No terminamos de ver que ambos bloques, ambas partes lo tengan igual de claro, tengan el mismo punto de vista. De todas formas, y en cualquier caso, para Aragón Teruel existe, les tenemos que decir que estamos tan lejos de sus planteamientos, pero sus planteamientos están tan lejos de la realidad que evidentemente votaremos en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno de Chunta Aragonesista. Señora Bozal, cuando usted quiera, tiene tiempo de 3 minutos. Señora presidenta, voy a comenzar igual que ha comenzado mi compañera, la señora Bengoechea. Ninguna persona es ilegal. Tendrá una situación administrativa irregular, tendrá una situación excepcional, pero desde luego ninguna persona es ilegal. Vamos a partir de una base. Las personas que migran desde sus países de origen en condiciones de extrema pobreza, de extrema violencia, lo hacen porque no tienen otra alternativa, no lo hacen por gusto. Si estuvieran bien donde están, no se irían a otro lugar.
Lo que creemos sinceramente que estas iniciativas no buscan solucionar ningún problema real, lo que buscan es señalar a personas vulnerables y convertirlas en un enemigo. Y eso es profundamente irresponsable. Mientras algunos intentan generar miedo y confrontación, la realidad es que miles de personas sostienen sectores enteros de nuestra economía. Trabajan en el campo, en la hostelería, en la construcción, en los cuidados, como decíamos antes. Lo hacen muchas veces en condiciones de enorme precariedad y por eso es importante este tipo de regularizaciones, para que no tengan que hacerlo en esas condiciones. Desde nuestra perspectiva, convendría también recordar algo evidente, y es que tenemos un grave problema de despoblación y de envejecimiento. Y en muchos pueblos de nuestra tierra, las familias migrantes no son ningún problema. Son quienes mantienen abierta la escuela, quienes llenan las calles, quienes sostienen la actividad económica y la vida comunitaria. Señores, les recuerdo que sin redes no existirían los pueblos. Por eso creemos que el discurso de odio no es solo injusto moralmente, sino que es profundamente hipócrita. Conviene desmontar una idea peligrosa que aparece constantemente en sus discursos: enfrentar personas trabajadoras entre sí. Los problemas de vivienda, de precariedad, el deterioro de los servicios públicos, desde luego no los provocan las familias migrantes que intentan salir adelante, sino los que están vendiendo Aragón a la gente que tiene dinero. Los provocan años de recortes, especulación y políticas que han debilitado lo público. Es mucho más fácil señalar al último que llega que enfrentarse a quienes acumulan riqueza, mientras la mayoría tiene cada vez más dificultades para vivir dignamente. Nos preocupa también el tono y nos preocupa que sus palabras tienen consecuencias. Las tienen en los barrios, en las aulas y en la convivencia diaria. La extrema derecha necesita construir un enemigo al que culpar de todos los problemas. Hoy señalan a las personas migrantes, igual que antes señalaron a otros colectivos. Frente a eso, Cha va a defender otra idea de Aragón, un Aragón abierto, diverso, solidario, un Aragón donde los derechos humanos no dependan del lugar del nacimiento de una persona, un Aragón donde la convivencia se construya desde la igualdad y, por supuesto, no desde el miedo. Muchísimas gracias, señor Polo. Tiene usted la palabra por tiempo de 3 minutos. Señora presidenta, señorías, hoy debatimos una proposición no de ley que no nace de una preocupación real por Aragón ni por su convivencia, sino que nace del miedo, del señalamiento y del querer enfrentar a unos ciudadanos contra otros. Y frente a eso, desde el Grupo Socialista queremos recordar algo muy sencillo. La regularización extraordinaria da derechos y seguridad jurídica a personas que ya viven, que ya trabajan y que contribuyen en nuestro país. Y Además, señorías, es una medida de sentido común económico. Los propios datos oficiales muestran que el 43% del empleo creado tras la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, en sectores además fundamentales para Aragón, como son la agricultura, la hostelería, el transporte o la construcción. Su aportación es ya una cuestión estructural y en muchos casos imprescindible para que esos sectores sigan funcionando. Regularizar, como decía, significa aflorar empleo y cotizaciones, combatir la explotación laboral y fortalecer el estado del bienestar. Pero no es esta solo una cuestión económica, es también una cuestión social, humana y totalmente de justicia, porque regularizar no es descontrol, es identificación, son cotizaciones y es seguridad jurídica para todos. Por eso hay que decirlo claro, esta PNL de Vox está construida sobre las falsedades que ha enumerado el portavoz de Vox y sobre una visión profundamente excluyente de nuestra sociedad aragonesa. Es falso que la inmigración colapse los servicios públicos o ponga en riesgo las pensiones. Lo que realmente amenaza nuestro sistema es el envejecimiento demográfico que sufre Aragón y la falta de trabajadores jóvenes en estos sectores estratégicos que he mencionado. Y tampoco es verdad que vengan a quitar el trabajo, eso es otra falacia. Muchos sectores llevan muchos años teniendo enormes dificultades para contratar mano de obra. Y es aquí donde el verdadero tono de esta proposición no de ley queda al descubierto, porque cuando se habla de sustitución demográfica, de retirar derechos, de impedir empadronamientos o de deportar a quien no se adapte culturalmente directamente, ya no estamos ante un debate serio sobre política migratoria. Estamos ante una estrategia basada en infundir el miedo y en señalar al diferente. Escuchen bien estas palabras. No se puede construir una sociedad dejando fuera a personas que ya trabajan y viven entre nosotros. Hay que afrontar la inmigración desde la dignidad humana y no desde el rechazo. ¿Saben quién lo dice? Lo dice Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Y es que Vox está completamente solo en esto
y con sus nuevos compañeros, que son lo mismo, la regularización cuenta con el apoyo de empresarios, el apoyo de sindicatos, de organizaciones sociales, la Iglesia Católica, como he dicho, y prácticamente toda la mayoría parlamentaria. Sus enmiendas, señores del PP, y su discurso ya dejan claro que comparten el fondo del discurso con Vox y solo intentan suavizar un poquito en las formas, cada vez menos, como coartada en forma de enmiendas que no les apartan del fondo de la propuesta. El Partido Popular podrá maquillar el discurso, pero Vox en Murcia votó a favor, aquí también, sin embargo en el Congreso de los Diputados, y hace un tiempo, cuando no estaban tan impregnados, tan viralizados con Vox, votaron a favor. Desde el PSOE no vamos a participar ni del miedo ni del señalamiento que alimenta Vox, vamos a defender un Aragón de convivencia, de respeto y de derechos, y por eso pues votaremos rotundamente en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Arranz por tiempo de 1 minuto para fijar su posición del sentido de las enmiendas del Partido Popular. Sí, muy brevemente. Gracias, señora presidenta. Aceptamos las 2 enmiendas del Partido Popular. Muchas gracias. Pues comenzamos la votación. Señora Bengoechea, ¿necesita que se vuelva a votar? Sí. Comenzamos la votación de nuevo. Vale, votos presentes 60, emitidos 60, votos a favor 34, más un voto telemático 35, votos en contra 26, más un voto telemático 27. Por tanto, sale adelante la iniciativa. Pasamos a la explicación de votos. Señora Bengoechea, tiene usted 30 segundos. Gracias, señora presidenta. Pues bueno, que es que ya no se pueden decir muchas cosas más, que esto es un delirio xenófobo, racista y sobre todo clasista, porque a los migrantes con pasta les dan la bienvenida. Y bueno, pues eso, que estas personas están esperando ser dignificadas, que necesitan tener condiciones, derechos y poder contribuir igual que el resto. Que el saldo positivo de las personas migrantes en Aragón es de 500 millones de euros anuales, que esto lo apoya, ya se ha dicho, la COE y la Iglesia Católica. De donde no hay, no se puede sacar, pero ustedes, señorías del PP, háganselo mirar, por favor, porque la cuesta abajo en la que están cayendo es de verdad considerable. Muchas gracias, señora Buch. Nada, Chunta Aragonesista, señora Bozal, 1 minuto. Sí. Cuando desde las instituciones se habla de personas como una amenaza colectiva, se alimenta rechazo, deshumanización y odio. Creemos que la política debe de servir para unir y garantizar derechos y no para dividir a la sociedad entre personas de primera y de segunda. Porque, como decía la compañera, aquí los únicos que le molestan son los migrantes que no son millonarios. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Arranz. Tiene usted 1 minuto. Sí, gracias, señora presidenta. En primer lugar, por cortesía parlamentaria, agradecer el voto del Partido Popular con los breves matices que ha podido comentar, pero gracias porque ha salido adelante la iniciativa. Y bueno, los comunistas diciéndonos que nos lo hagamos mirar. Ustedes están defendiendo lo que defiende la Iglesia y la patronal. Igual se lo tienen que mirar ustedes, ¿no? La masificación de la inmigración. La masificación de la inmigración es lo peor para la integración. Es decir, gente que estaba integrada en nuestro país con unas cantidades que podíamos asimilar, podíamos darles una oferta de trabajo digno, pues ahora una masificación están viviendo en guetos. Y ellos mismos son los que se quejan. Otro tema. Acaba de publicarse en un medio, en The Objective, la noticia de que los mayores de 54 años son el colectivo que más aumenta como inmigrantes en toda España. ¿Estos vienen a pagarnos la pensión o a que se la paguemos nosotros? ¿Cómo es esto? Nosotros estamos defendiendo que la legalidad. Ustedes no hacen diferencia entre la inmigración legal y la ilegal. Lo que no es normal es que se trate mejor a los que no han cumplido la legalidad, la ley de extranjería. Si hay que cambiar la ley de extranjería, puede ser, pero no podemos darles un privilegio y un trato de favor a los que no cumplen la legalidad, porque la regularización no pueden optar los que están siguiendo los procesos ordinarios. Eso es un sinsentido. Gracias. Muchas gracias, señora Arranz.
señor Polo. Tiene usted un minuto de tiempo. Sí, gracias. Mire, por mucho que digan, su PNL se resume en 3 palabras, que es hipocresía, clasismo y racismo. Hipocresía porque mientras usted aquí al señor Nolasco, por ejemplo, le gusta señalar a Mohamed en los medios, seguramente muchos Mohameds estén trabajando para todos nosotros para contribuir en Aragón un Aragón mejor. Clasismo porque les molesta a Mohamed cuando tiene derechos. Lo prefieren callado, explotado y sobre todo barato. Y racismo porque cuando hablan de Mohamed no busca convivir, busca señalar al diferente, generar miedo e inculcarlo y sembrar rechazo hacia ellos. Mire, Mohamed fue antes Manolo en Alemania, Juan en Venezuela o tantos y tantos aragoneses en Cataluña que no lo tuvieron nada fácil tampoco. En definitiva, personas que solo buscan un futuro mejor. Ahora hablamos de Mohamed, pero podemos hablar también de Yamilis, de Wilson, de Usman, de Nicolai o de Micaela. El PSOE está con la convivencia y ustedes con el odio, el racismo y la división. Gracias. Muchas gracias, señora Gaspar. Tiene usted un minuto. Señores del Partido Socialista, hoy nos han llamado sectarios, excluyentes, racistas, clasistas. Nos han dicho que nadamos en el fango y que generamos clima de odio. Solo les ha faltado llamarnos machistas. Entiendo que hoy les han dicho que machistas no nos llamen, no vaya a ser que les digamos que los únicos que tienen machistas y puteros en sus filas son ustedes, que además tienen a su lideresa que se dedica a esconder las juergas con prostitutas que su secretario... Por favor, ruego que mientras hable un diputado o diputada mantengamos el silencio. Continúe, señora Gaspar. Su lideresa se dedica a tapar las juergas con prostitutas que su secretario de organización se corría en el parador de Teruel. Por eso hoy no nos han llamado machistas. Muy bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición de ley 6426 sobre el rechazo a Mercosur y defensa del campo español presentada por el Grupo Parlamentario Vox. Tiene para su defensa el señor Morón un tiempo de 5 minutos. Cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Señorías, queremos, desde el Grupo Vox, vamos a empezar esta intervención trasladando nuestra felicitación a todos los agricultores en la víspera de la festividad de San Isidro. San Isidro Labrador, que como ustedes saben es el patrón de los agricultores y que todavía se celebra en muchas localidades de Aragón, porque todavía Aragón es una región agrícola. Digo todavía, señorías, porque en los últimos 6 años Aragón ha perdido más de 1.500 afiliados a la Seguridad Social Agraria. Y en apenas una década, decenas de miles de explotaciones agrarias y ganaderas en España se han visto abocadas al cierre como consecuencia del fanatismo climático impuesto por Bruselas. Y si la situación de nuestros agricultores y ganaderos ya era complicada, precisamente a consecuencia de estas políticas del Pacto Verde Europeo, inspirado en la Agenda 2030, con un aumento de costes, de la burocracia, de la hiperregulación, pues ahora las élites de Bruselas y el Gobierno de España han rubricado unos acuerdos comerciales que son claramente injustos, como el acuerdo de Mercosur y el acuerdo de la Unión Europea con Marruecos, y unos recortes presupuestarios a la PAC que prácticamente van a suponer la sentencia de muerte para el sector primario en España y en Aragón. Unos acuerdos comerciales que suponen una competencia desleal de productos de terceros países frente a los productos españoles y que en Aragón amenazan a sectores tan importantes como puede ser el porcino, el cerealista o el frutícola, por poner algunos ejemplos. No solo están en juego miles de puestos de trabajo, el vaciamiento de nuestros pueblos, el cuidado del medio natural, la prevención de los incendios forestales. También está en juego nuestra propia salud y nuestra soberanía alimentaria, o lo que es lo mismo, el no depender de la llegada de alimentos en contenedores trasladados en grandes barcos mercantes desde miles de kilómetros que, al parecer, deben de contaminar menos que el tractor de Paco y por los cuales pagaremos lo que las corporaciones y las empresas multinacionales nos digan que tenemos que pagar.
En Vox, desde luego, no nos resignamos a este ruinoso futuro y estamos dando la batalla en todas las instituciones nacionales y europeas para cambiar estas políticas suicidas negociadas de espaldas a las naciones y ciudadanos europeos y que amenazan el ser de nuestra propia nación. En este sentido, y gracias a la presión ejercida por nuestro grupo Patriots, el Parlamento Europeo aprobó remitir el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que emitiera un dictamen jurídico sobre su compatibilidad con los tratados de la Unión, consiguiendo paralizar de facto la efectividad de este acuerdo. Sin embargo, la Comisión Europea, haciendo oídos sordos, ha activado una aplicación provisional del tratado, utilizando una vez más la agricultura como moneda de cambio. Probablemente tenían mucha prisa en contentar a intereses industriales ajenos al sector agrícola europeo, como señaló el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé. Se comprometieron con la industria alemana y ahora intentan ocultar sus propias contradicciones. Por todo ello, y por nuestro compromiso en la defensa del campo español, traemos a este primer pleno una serie de propuestas de sentido común que, de una forma resumida, instan al Gobierno de España a rechazar el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur, paralizando de forma inmediata su aplicación provisional y someter a referéndum consultivo su aprobación definitiva. Suspender de forma inmediata el acuerdo agrícola entre Marruecos y la Unión Europea debido al enorme perjuicio económico que dicho acuerdo económico causa a la producción agroalimentaria española y comunitaria. Exigir en las instancias europeas la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria y de reciprocidad como principios jurídicos de alcance general en todos los acuerdos comerciales con el fin de garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria. Rechazar frontalmente el Pacto Verde Europeo ante las graves consecuencias que está teniendo para la economía española, promoviendo la derogación de todas las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, especialmente la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de la biodiversidad. Exigir una PAC sin recortes presupuestarios que no priorice los requisitos medioambientales sobre los económicos y productivos y que no dilapide su autonomía política y presupuestaria mediante su inclusión en el Fondo Común. Promover un marco legal específico que proteja nuestros suelos agrícolas, impulsar la creación de fondos de compensación frente a normativas comunitarias especialmente gravosas, simplificar trámites y, por último, detener con carácter urgente las transferencias de fondos públicos españoles destinados a financiar proyectos agroalimentarios en Marruecos y cualquier país extracomunitario que le haga competencia desleal a España. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha habido 4 enmiendas presentadas por 2 grupos parlamentarios. Primero tiene, señora Bujo, usted para defender la primera enmienda. Tiempo de 3 minutos. Una vez más volvemos a hablar en esta Cámara de Mercosur y en Aragón y Teruel seguimos manteniendo claramente una postura de rechazo absoluto al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Mercosur es una amenaza directa para la agricultura y ganadería aragonesa, especialmente para las pequeñas y medianas explotaciones de agricultores y ganaderos sobre las que introduce una competencia desleal, una falta de reciprocidad en las exigencias en fitosanitarios y en las condiciones de producción y un riesgo para los consumidores aragoneses de los productos importados. Por eso hemos planteado una enmienda a la propuesta que hoy nos trae Vox, que en el primer punto muestra el rechazo a este acuerdo comercial de la Unión Europea, porque no garantiza la igualdad de condiciones frente a los productores aragoneses y españoles. Y así es, porque los principales sacrificados con este acuerdo son los trabajadores del campo y nuestro modelo de agricultura familiar y pequeñas y medianas explotaciones integradas en el territorio. A partir de aquí les planteamos la enmienda sobre el resto de puntos porque contienen propuestas que nosotros entendemos no responden a los problemas y necesidades de los agricultores, a sus prioridades, y presentamos varios puntos que van en la defensa real del campo.
Así que desde Aragón y Teruel existe, solicitamos al Gobierno de Aragón una serie de medidas, entre las cuales voy a citar algunas. Una evaluación técnica clara y rigurosa del impacto que comporta para las explotaciones de agricultura profesional y familiar aragonesa, tanto el acuerdo de Mercosur como la penetración de los fondos de inversión que acaparan tierra agrícola en Aragón. Realizar inspecciones rigurosas sobre los productos procedentes del exterior de la Unión Europea para verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salubridad que reúnen los europeos y, en su caso, sacarlos del mercado e imponer las sanciones pertinentes. Una campaña de comunicación con información transparente y rigurosa sobre los objetivos y logros del Pacto Verde Europeo, de la campaña de la granja a la mesa y de la agricultura ecológica, así como de los beneficios que comportan para los agricultores aragoneses y las ventajas y productos de calidad que pueden ofrecer a los consumidores. También una campaña de comunicación sobre los riesgos de salubridad de los productos de Mercosur para los consumidores aragoneses. La puesta en funcionamiento del Observatorio de la Cadena de Comercialización Agroalimentaria de Aragón, para que los pequeños y medianos agricultores y ganaderos aragoneses dispongan de información y logren precios más justos por sus productos, y una reducción y simplificación de la carga administrativa que han de realizar los agricultores profesionales y de las explotaciones de agricultura familiar, así de todos los puestos de personal técnico y administración de las oficinas agroalimentarias. Nos parecen cuestiones mucho más cercanas a la realidad que vivimos en el campo aragonés. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Buch. Hay otras 3 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Vicente por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Señorías, debatimos hoy sobre un asunto de enorme importancia para el presente y el futuro de nuestro campo, de nuestra ganadería y de nuestra economía, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Desde el Partido Popular queremos dejar muy clara nuestra posición responsable, equilibrada y profundamente comprometida con Aragón y con nuestro sector primario. El Partido Popular apoya las oportunidades económicas y comerciales que puede generar el acuerdo, pero exige garantías reales para nuestros agricultores y ganaderos. Nadie puede ignorar que España y Aragón tienen empresas agroalimentarias, industriales y logísticas que pueden encontrar importantes oportunidades en esos mercados. Pero al mismo tiempo, señorías, también hemos dicho algo con absoluta claridad. No aceptaremos nunca que nuestros productores compitan en inferioridad de condiciones. Porque eso es exactamente lo que preocupa hoy al campo aragonés. Y esa es precisamente la cuestión fundamental. Porque mientras el PSOE... ¿Perdón? Porque mientras el PSOE daba por bueno cualquier acuerdo comercial sin exigir garantías suficientes, el Partido Popular fue de los primeros en advertir de los riesgos de una competencia desleal. Y gracias a esa firmeza política de nuestro partido en Europa, hoy hablamos de reciprocidad, de salvaguardas y de controles reforzados para los sectores más sensibles. Y esa precisamente es la clave del debate. No se trata de estar a favor o en contra del comercio internacional, se trata de exigir reciprocidad, mismas exigencias para quienes producen aquí y para quienes quieren vender aquí. Porque no es razonable pedir a nuestros agricultores restricciones fitosanitarias, exigencias ambientales o limitaciones productivas, mientras se importan productos que han sido elaborados con normas muchísimo más laxas. Mientras en Aragón nuestros productores cumplen estrictamente las normativas europeas, sería inadmisible permitir importaciones que no respeten los mismos requisitos. Por eso, desde el Partido Popular queremos controles rigurosos, queremos límites claros a productos sensibles y queremos capacidad de reacción rápida en determinados sectores que se vean perjudicados. Pero también queremos dejar clara una cosa, señorías, que aquí hay una responsabilidad directa del Gobierno de España, porque los controles no son una cuestión abstracta ni automática. Los controles se aplican, los controles se vigilan, los controles dependen en buena medida de la voluntad
voluntad política y de los recursos que ponga el Gobierno de la Nación, que es el que tiene la obligación de coordinar eficazmente a todos los ministerios implicados. De nada sirven cláusulas escritas sobre el papel si no existen suficientes en puertos y fronteras, si no se esfuerzan los servicios veterinarios y fitosanitarios y no se actúa con contundencia. La defensa del campo español no se hace con declaraciones grandilocuentes, se hace garantizando vigilancia, controles eficaces y firmeza política. El sector primario aragonés necesita hechos, necesita controles, necesita igualdad y necesita un Gobierno de España que esté a la altura. Gracias. Es ahora el turno para los grupos parlamentarios no enmendantes. Señora Bengoechea, tiene tiempo por 1 minuto. Gracias, señora presidenta. Una proposición que rechaza el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur y que defiende el campo español, en principio así, sin más, parece difícil de votar en contra, ¿no?, hasta que empiezas a leer. El problema es que, como siempre, está plagada de incoherencias, de falsas premisas, de intenciones ocultas, porque lo que ustedes proponen no defiende ni defiende nunca a los agricultores. Nunca han defendido a los agricultores. Para ustedes el campo español es ese que no es español, que es la élite de la agroindustria, que son fondos de inversión, que es una industria agroexportadora que se lucra, mientras la agricultura profesional, social y familiar en Aragón languidece. En Izquierda Unida, yo creo que todo el mundo lo sabe, rechazamos rotundamente el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur, pero no porque neguemos el comercio y el tránsito normal de mercancías entre los pueblos, sino porque el objetivo que tienen este tipo de tratados no es cubrir las necesidades de la población, sino conseguir pingües beneficios a costa de la soberanía alimentaria, a costa de atacar la agroganadería vinculada al territorio y, por lo tanto, a la gente que lo trabaja y que lo habita. Tenemos larga trayectoria en oponernos contra este tipo de tratados y pues, es muy probable que vaya a arruinar miles de explotaciones y a vaciar más el mundo rural. Es una amenaza directa para la agricultura y la ganadería social y profesional porque está hecho, como digo, a medida de las grandes empresas y lo mismo que pasa con el incremento del gasto militar, ya hemos hablado antes, que también va a ir a costa de la PAC, un elefante en la habitación que Vox nunca trata y el PP tampoco. Se quejan ustedes de recortes en la PAC, pero no atacan el verdadero problema, el acaparamiento de la mayor parte de los fondos para la minoría del agrobusiness en vez de destinarse a las familias que realmente trabajan la tierra. No podemos entrar en el detalle de los 10 puntos. Si no asumen las enmiendas del Partido Popular, solicitaríamos votación por separado, pero estaríamos, por ejemplo, de acuerdo en un referéndum, aunque también querríamos hablar de los efectos del incremento de gasto militar en las ayudas y la supresión del acuerdo comercial con Israel. Tampoco ayuda ese fanatismo del negacionismo climático que es tan infantil que sería ridículo si no fuera por los efectos devastadores que causa en nuestro campo, en el sector agrario. Los fondos europeos también creemos que son esenciales para una transición justa, que han evitado muchos males en la economía española hasta ahora. Y, por último, también presentan esta iniciativa quienes van a gestionar justamente esta cartera, ¿no? Quienes ya lo gestionaron durante el año que creemos que fue, con diferencia, el peor de la historia, con una pésima gestión de las crisis agrarias y con multitud de movilizaciones a las que no dieron respuesta. Mención aparte, el PP votando a favor de Mercosur y ahora aquí haciendo una especie de malabarismo. En definitiva, tenemos otro modelo, pero en algunos puntos podríamos estar a favor. Gracias. Muchas gracias. Es ahora el turno de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra el señor Jaime Angos por tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, ya les anticipo que Chunta Aragonesista va a votar no a esta PNL. Y eso que podemos compartir algunas de las cuestiones que en ellas se incluyen, como el rechazo a Mercosur, que supone una competencia desleal para el campo aragonés. No se puede exigir a un productor de Valdejalón o del Bajo Cinca que cumpla con unos altos estándares de calidad y sostenibilidad, mientras se abren las puertas a productos que compiten con salarios de miseria y sin garantías ambientales. Eso no es libre mercado, eso es una sentencia de muerte
para el modelo familiar agrario aragonés. También podemos estar de acuerdo con ustedes en el rechazo a los recortes presupuestarios de la PAC, pero claro, han rellenado su proposición con su programa ideológico y Chunta Aragonesista no puede ser cómplice de un texto que mezcla la legítima defensa del sector primario aragonés con el negacionismo climático. Ustedes tienen obsesión por culpar a la protección del medio ambiente de todos los males y el enemigo no es el Pacto Verde, no es Mercosur, no es Europa, el enemigo de la Huerta del Ebro o del secano aragonés no es la protección de la biodiversidad, sino que el enemigo es la crisis climática que ustedes niegan continuamente. El enemigo del campo es la sequía, los fenómenos extremos, las tormentas que estamos viendo estas últimas semanas, la falta de agua, y eso solamente se combate con políticas climáticas serias. También les digo, señorías de Vox, que para defender el campo no basta con traer PNLs contra Bruselas o Madrid. Ustedes ya gestionan desde hace unos días el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón y a nuestros agricultores y ganaderos se les defiende con presupuesto y con hechos. Reforzando las ayudas para que nuestras explotaciones sean resilientes ante crisis como la que vivimos en el Golfo Pérsico, asegurando que la modernización de los regadíos sea accesible para los pequeños propietarios y no solo para los grandes fondos de inversión, apoyando a nuestras cooperativas frente a las grandes distribuidoras que imponen precios de miseria y apoyando a los jóvenes que deciden incorporarse a un sector agrario tan necesitado de relevo generacional. El señor Morón daba unos datos de la pérdida de agricultores profesionales en los últimos 10 años. Esa pérdida no se frenó cuando el señor Samper fue consejero de Agricultura. Esperamos que el trabajo de la nueva consejera, de la señora Simón, no se limite a escribir cartas de queja a los gobiernos español y europeo, porque Aragón no necesita populismo negacionista, sino que necesita soluciones reales y una apuesta firme y decidida por el modelo social y profesional de agricultura y ganadería. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Galeano Gracia, por tiempo de 3 minutos. Señora presidenta, señorías, ¿qué hay de nuevo? Queridos compañeros, completando lo que decía el compañero Iglesias, este Gobierno, desde luego, no se va a sentir controlado en este primer pleno, pero va a coger un gran impulso. Tantas iniciativas, tantas PNLs, va a ser una acción de Gobierno que se va a salir del territorio aragonés. Van a coger un impulso que vamos a llegar hasta prácticamente Ágreda o Gandesa. Señorías, nuestro voto, desde luego, no les va a sorprender a esta iniciativa. Vamos a votar en contra, bien sea del texto inicialmente previsto, bien sea, entiendo, el texto final, que quedará seguramente modificado con las enmiendas presentadas por el Partido Popular. No creo que tengan la misma suerte los compañeros de Teruel Existe. Nosotros vamos a ser coherentes, señorías, con lo mantenido durante tantos años de negociaciones, por ejemplo, en ese acuerdo Mercosur, defendiendo los intereses tanto de empresas como de ciudadanos españoles y aragoneses, especialmente en ese sector primario aragonés y español, que tiene bondades, desde luego, este acuerdo que recalcar notablemente. Pero, desgraciadamente, la noticia no es este voto en contra del Partido Socialista. La noticia, señorías, en este debate va a ser que el PP de Azcón va a volver a romper unos acuerdos, unos consensos que venía manteniendo, señorías, hasta ayer. Venía manteniendo hasta que prácticamente ha decidido cambiar ese acuerdo, ese consenso, por los sillones del Pignatelli. Esa es la conclusión, señorías, seguramente de este debate. Porque, mire, señorías del Partido Popular, ustedes, decía el señor Morón hablando de Santoral, continúo con el Santoral, miren, ustedes negaron más veces que San Pedro a Jesucristo a los compañeros de Vox en sus iniciativas en la anterior legislatura. Nada de eso queda ya, se han mimetizado absolutamente de ese discurso de Vox y presentan, eso sí, unas enmiendas edulcoradas para tratar de autoexculparse, unas enmiendas, desde luego, vagas e insuficientes. Porque ustedes defendían, señora Vicente, no solo en Bruselas,
en esas negociaciones, que no me ha quedado muy claro si consiguieron, gracias a su impulso, contemplar una serie de asuntos que no estaban y que han sido importantes, o que al final no vale para nada lo que ustedes mismos negociaron. Eso sí, lo defendían allí, lo defendían en Génova y en el conjunto de sucursales autonómicas que tiene el Partido Popular por el conjunto del territorio nacional. Pero, llegado a este punto, ustedes ya no creen ni en el sector primario, ni en agricultores ni ganaderos aragoneses. Antes defendían su capacidad, su competitividad, que desde luego nosotros sí que seguimos defendiendo, y ahora lo han abandonado para abrazarse a ese populismo demagógico, cuando no de bulos sin fin, que mantiene el grupo. Al principio, ustedes reniegan del Pacto Verde Europeo, de la Agenda 2030. Les diré a continuación, si me da tiempo, el por qué están incumpliendo lo mismo. Gracias, señora Ayude, pero quien dirige este pleno es la señora presidenta. Nos ha quedado muy claro. Vuelvo a repetir, señora presidenta, gracias. Todo por unos sillones del Pignatelli. Adiós, coherencia. Gracias. Muchas gracias. Señor Galeano, veo que tiene las cosas usted claras. Tiene usted, señor Morón, ahora 1 minuto para fijar la posición. Señor Morón, 1 minuto para fijar la posición de las enmiendas del resto de los grupos. Sí, gracias, señora presidenta. Bien, a ver, en cuanto a la enmienda a la Montero existe, pues como comprenderán, no la vamos a aceptar. No vamos a aceptar porque es completamente diferente a nuestra iniciativa. Yo creo que no han entendido nuestra propuesta. A ver, ustedes dicen algunas cosas, entran a hablar de regadíos y de una serie de cuestiones que, bueno, a ver, seguro que vamos a hablar a lo largo de esta legislatura, pero yo creo que el sacar el foco de las políticas europeas, de los acuerdos que mantiene la Unión Europea con otros países terceros, pues yo creo que no lo entendemos, no lo acabamos de entender, ¿verdad? Y luego, en cuanto a las enmiendas del Partido Popular, pues bien, evidentemente matizan algunas cuestiones, pero entendemos que se ajustan al acuerdo de gobierno que hemos suscrito entre Partido Popular y Vox y, por tanto, las vamos a aceptar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Comenzamos la votación. Votos presentes 58, emitidos 58, votos a favor 32, más 1 telemático 33, votos en contra 25, más 1 telemático 26, abstenciones 1. Por tanto, sale adelante la iniciativa. Pasamos a la explicación de votos. Señora Bengoechea, no. Señores de Teruel, existe. Señora Buch, tiene 30 segundos. Gracias, señora presidenta. Evidentemente, una vez más, voy a dejar claro que desde Aragón y Teruel existe mostramos nuestro rechazo al acuerdo de Mercosur. Nuestros agricultores y ganaderos sienten temor e indefensión ante la competencia desleal. Sienten que han perdido el control de la tierra frente a los grandes capitales especulativos. Sienten desamparo frente a las grandes distribuidoras, piden herramientas que equilibren las fuerzas, se sienten asfixiados por la burocracia y sienten frustración por el abandono institucional. Con lo cual, desde Aragón y Teruel existe, seguiremos defendiendo el campo aragonés, seguiremos defendiendo a los agricultores y ganaderos, a esa agricultura y a esa ganadería familiar, a esas pequeñas y medianas explotaciones que son quienes viven en nuestros pueblos, quienes fijan población y quienes realmente luchan y trabajan por nuestra tierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora del señor Jaime Angós por tiempo de 1 minuto. Gracias, señora presidenta. Pues bueno, ya tienen la PNL aprobada, ya tienen el departamento a su disposición y ahora ya les pido pues que se pongan a trabajar, que se dejen de PNLs, de confrontación, de ruido contra las políticas europeas y que elaboren ya cuanto antes unos presupuestos con más ayudas directas que
nos vengan bien a los agricultores y ganaderos para estos periodos de crisis, que prioricen a las explotaciones familiares. Vamos a ver qué modelo es el que defiende la próxima consejería. Más dinero para la modernización de regadíos y más apoyo para los jóvenes que decidan incorporarse al sector. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Morón por tiempo de 1 minuto. Bueno, pues en primer lugar, agradecer al Partido Popular la aceptación de esta iniciativa y, desde luego, congratularnos, más allá de esta iniciativa, también del acuerdo de Gobierno al que se llegó el 22 de abril, porque en estas cuestiones de agricultura, desde luego, suponen un paso trascendental para cambiar el rumbo de la política agraria en Aragón y en España. Realmente creo que se están empezando a identificar dónde están los problemas que están amenazando y que están llevando a la ruina a los agricultores y a los ganaderos en Aragón, y desde luego es de celebrar que por fin pueda haber un cambio, que este cambio se pueda extender también a otras comunidades autónomas, esperemos que dentro de poco también a Andalucía, al resto de España, y que también se extienda al Parlamento Europeo, y que los agricultores y ganaderos se puedan volver a ganar la vida, como se suele decir, con el sudor de su frente. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Galeano, tiene usted 1 minuto. Gracias, señora presidenta. Señorías, les voy a leer la disposición adicional 36ª del actual presupuesto del Gobierno de Aragón, ese que se aprobó en 2024 con Vox, del cual luego Vox renunció y ahora vuelve otra vez, me imagino, a apoyar porque fuera hace mucho frío. Y dice lo siguiente: con la finalidad de alinear el presupuesto con los objetivos de la Agenda 2030, se recogen a continuación en un anexo los importes dedicados a cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Han renunciado ustedes a aplicar su propio presupuesto desde el día de hoy, señorías del Partido Popular. Con su renuncia a la Agenda 2030, con la renuncia al Pacto Verde Europeo, parece que ese presupuesto de 2024, que sigue vigente al día de hoy y que tienen que ejecutar al menos hasta el 31 de diciembre, es para ustedes papel mojado, salvo para llevar a cabo privatizaciones y concertaciones de bachillerato. Gracias. Muchas gracias, señora Vicente. Tiene 1 minuto. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer la disposición al entendimiento en este debate que se ha planteado al Grupo Vox al aceptar nuestras iniciativas. Después les voy a decir una cosa, señores socialistas. Llevan toda la mañana hablando de santos, la conferencia episcopal, se han encomendado. Planténselo porque a lo mejor empiezan a tener algún problema. Y después, señor Galeano, ha dicho que no ha entendido cuál era nuestra posición. Se la explico porque a lo mejor no ha estado suficientemente atento. Defensa acérrima y clara del sector agrario aragonés. Gracias. Muchas gracias. Pasamos ya al último punto del orden del día, debate y votación de la proposición de ley 6626 sobre la denominada prioridad nacional, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Para su exposición tiene la palabra la señora Villagrasa por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Hasta que han digerido todo lo que han tenido que afrontar en las negociaciones para firmar sus acuerdos entre PP y Vox, no se han atrevido a decir ni una sola palabra del contenido de esos acuerdos. Es normal y lo entiendo, porque a mí también me daría vergüenza y me costaría. No me voy a extender mucho, porque bueno, hay algunos parlamentarios que, por lo que se ve, están cansados, tienen que marcharse pronto. No lo voy a publicar en mis redes, pero voy a ser breve y voy a ir a lo que realmente interesa a la ciudadanía aragonesa, ya que, como les decía, desde que han empezado a hacerse públicos esos acuerdos, ese denominado principio de prioridad nacional solo existía en los libros de historia como parte de un vergonzante capítulo del pasado reciente. Un concepto que ha generado una gran controversia jurídica y un todavía mayor, afortunadamente, rechazo político y social. Esta idea, que personalmente me niego a reconocer como válida,
busca establecer una jerarquización de las personas en función del origen o de la nacionalidad en el acceso a derechos o prestaciones. Y hasta donde yo sé, esa jerarquización rompe los preceptos básicos de la igualdad ante la ley y el principio de discriminación recogidos en nuestro Estatuto, la Constitución española y el ordenamiento europeo. Les ruego que relean y repasen, por favor, el artículo 10.2 de la Constitución europea, de la Constitución española, el 14 y el 43, así como especialmente los artículos 2 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Debe ser que se han alejado tanto de la realidad que se han olvidado incluso de la legislación, como ven, más básica y fundamental. Y ni que decir tiene que se les ha olvidado también que estamos aquí para hacer un Aragón mejor. Y esto es muy triste, la verdad, porque ese alejamiento les impide reconocer que ese principio de prioridad nacional solo lo quieren aplicar, y se ha comentado a lo largo de todo el Pleno, a las personas que vienen aquí a trabajar y a hacer realmente de este un Aragón mejor. Pero ¿qué pasa? Que no vienen con un maletín a reventar de billetes. Aquí no se lo van a aplicar a esas personas que vienen del brazo con sus grandes inversiones, con sus Amazon, con sus fondos buitre, a comprar esas casas. Entonces, señores y señoras diputadas, esa prioridad nacional no es tal. Sean claros, porque de lo que están hablando es de una prioridad económica. Y esa prioridad, para ustedes, tiene un nombre muy claro. No utilicen eufemismos como la prioridad nacional. Tiene un nombre muy claro. Eso es racismo. Lo quieren disfrazar de un principio jurídico, pero no puede ser. Ustedes, señores del PP, lo que han hecho ha sido comprar el mensaje de Vox y ahora lo quieren pintar de azul. Pero bueno, ya lo dijo el señor Azcón en su discurso de investidura y lo voy a citar textualmente. Este es el sentido claro de la prioridad nacional recogida en nuestro acuerdo. Establecer baremos de acceso a las ayudas sociales que, respetando la ley, demuestren el arraigo territorial y la aportación al sistema de quienes las reciben, sea cual sea su nacionalidad. Ustedes mismos se contradicen, porque ¿qué arraigo tienen las personas que vienen a trabajar de la mano de Leapmotor o AVS? Bueno, a ellas no les van a exigir ese arraigo, no, porque con la aportación económica que traen ya es suficiente, ¿verdad? Estamos en lo de siempre. A los que vienen con dinero, alfombra roja, y a los que vienen a trabajar y a generar riqueza, a esos una luz roja sobre su cabeza. El sábado pasado también en una entrevista a Heraldo, igualmente el señor Azcón decía: es ilegal, literalmente, es ilegal que los españoles vayan antes que una persona con residencia legal. Sin embargo, esta mañana en esta misma tribuna ya lo ha nombrado algún diputado de Vox, igual que lo lleva diciendo su jefe de Madrid, el señor Abascal, durante toda la campaña andaluza. Es su personal Spanish First, los españoles primero. Como ven, en su acuerdo entre PP y Vox dicen una cosa, pero luego cuando tienen un micrófono delante, uno u otro dice otra diferente. Bueno, la incertidumbre está servida. Por eso, desde Chunta Aragonesista, lo que queremos garantizar es la mayor de las seguridades para los aragoneses y las aragonesas y las personas que están en este territorio. Por eso solicitamos el apoyo a esta proposición no de ley para que el Gobierno de Aragón el acceso a esos servicios públicos en Aragón seguirá rigiéndose bajo los principios de igualdad, universalidad y no discriminación, sin establecimiento de ningún tipo de jerarquías, mediante un modelo de políticas públicas basadas en la convivencia, la cohesión y la integración. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es ahora el turno de los grupos parlamentarios no enmendantes y agrupaciones. Señora Bengoechea, tiene usted tiempo por 1 minuto. Gracias, señora presidenta. Gracias, compañeras de Camino, por esta proposición de la no de ley de la cordura, de la razón democrática, pero sobre todo de la defensa de los derechos humanos y de la igualdad y del principio de no discriminación.
Los del Pacto de la Vergüenza han patentado este eslogan que les está dando bastante rédito, estamos todos hablando de lo mismo, pero lo que nos preocupa de verdad es el proyecto que tienen más allá, ¿no? Lo que hay detrás de ese disfraz, porque el eslogan les da los votos, les da la posibilidad de institucionalizar el discurso, bueno, la posibilidad de institucionalizar el discurso se la da el PP, pero las razones profundas que hay detrás pues son las realmente peligrosas. Y ya hemos hablado de esto, no voy a abundar, pero no hay escasez de recursos, hay escasez de políticas que redistribuyan la riqueza y que den derechos. Mientras ellos están sirviendo a las élites económicas, nacionales o extranjeras, ya lo ha dicho la señora Villagrasa, lo mismo les da, el criminalizar, el culpar al de abajo hace que la gente no mire hacia arriba. Ese legitimar una ciudadanía de primera y de segunda, eso es una absoluta barbaridad. No son ustedes los que disponen quiénes tienen derechos y quién no los tiene. Nosotras, desde luego, vamos a votar a favor de esta propuesta. Muchas gracias, señora Buch. Es su turno por 30 segundos. Dos minutos. Gracias, presidenta. El señor Azcón, tanto en su discurso de investidura como en aquella rueda de prensa en la que se anunció el pacto de gobierno, insistió reiteradamente en que todas las actuaciones se desarrollarían dentro de la legalidad y contando con informes jurídicos favorables. Bien, nos parece bien. Lo que pasa que sí que es verdad que ya como Gobierno nos parece cuanto menos un poco cansado el tener que estar siempre vigilantes y, sobre todo, nos parece un tanto complicada ya la cuestión. Cada día resulta más evidente, ya se les he dicho antes, cómo los socios de Gobierno ni siquiera comparten una misma interpretación de los compromisos que han firmado y, sobre todo, tampoco de las consecuencias políticas y sociales de algunas de sus propuestas. Como ejemplo, hace apenas unos días el presidente acudía a inaugurar unas viviendas de alquiler asequible que comenzarán a construirse en Zaragoza. Un acto que debería de servir para reforzar el acceso universal a la vivienda quedó empañado por las declaraciones en torno a la llamada prioridad nacional, un concepto que ya dejaron claro que pretenden aplicar más adelante. La verdad es que se trata de una idea con un preocupante componente etnicista y excluyente, porque cuando se empieza a establecer diferencias entre ciudadanos en función de su origen para acceder a derechos básicos, se abre una senda muy peligrosa. Hoy se habla de vivienda, mañana podrían ser cuestiones del acceso de otros servicios públicos esenciales. La historia demuestra que estas dinámicas terminan clasificando a las personas entre quienes merecen derechos plenos y quienes deben quedar relegados. Así que, por eso, señorías de Chunta, apoyaremos su propuesta, porque resulta imprescindible defender con claridad que los servicios públicos universales, accesibles en igualdad de condiciones y garantizados para toda la ciudadanía, sin distinciones ni discriminaciones de ningún tipo. Muchas gracias. Es ahora el turno de la señora Rouco, por tiempo de 3 minutos, cuando usted quiera. A ver, que tengamos que debatir sobre que los españoles y los aragoneses tengamos prioridad en nuestra tierra es lo que no se puede entender. Porque, señores de la Chunta, ni hay controversia jurídica, ni hay amplio rechazo político, ni hay amplio rechazo social, más allá del ruido que ustedes quieran montar en esta Cámara para tapar el absoluto fracaso de sus políticas durante 8 años, en las que efectivamente les preocuparon muy poco los aragoneses, porque les dejaron sin vivienda social y las peores carreteras de España. Y ahora la Chunta viene aquí a rasgarse las vestiduras porque desde Vox decimos lo que dicen los españoles, que cuando hay recursos limitados
habilitados, viviendas sociales o ayudas, primero deben atenderse a los nuestros, es decir, a los que más tiempo han mantenido los servicios sociales. Porque ustedes ya saben bien que priorizar no es excluir. Qué fácil es para ustedes hablar de dignidad universal cuando se vive del presupuesto público. Pero ustedes que hablan tanto de Aragón y de la identidad aragonesa deberán explicar por qué les molesta tanto que los aragoneses sean primeros en nuestra tierra. ¿O es que su aragonesismo empieza y acaba en la política lingüística, en esa su academia, su dirección general, con más de 700.000 euros y que 370.000 iban para personal? Porque eso sí que es barrer para casa y priorizar a los suyos. Señores de la Junta, en una lista de acceso a una vivienda, ¿quién va primero? Díganmelo ustedes. Porque ahora mismo son los españoles quienes se encuentran discriminados. Y todo lo que no sea prioridad nacional es desplazamiento o relegación del nacional. Y mire, no nos vengan a dar ninguna lección de pronunciamientos jurídicos cuando ustedes apoyan a los indultos de delincuentes. Junta tampoco nos va a dar lecciones de nada, de pronunciamientos jurídicos, porque la Constitución recoge la discriminación positiva en el marco de la totalidad de los principios rectores. No dice que cualquier persona que pise el territorio, aunque sea de forma ilegal, asaltando nuestras fronteras y se regularice de forma masiva, que viene a reventar nuestro estado del bienestar, que ahora se lo están robando y que ahora sean los primeros. ¿Eso es lo que ustedes quieren, señores de la Junta? A mí no me da mucha risa, señor Puello. Yo entiendo que usted se tenga que reír, porque desde luego su propuesta no defiende la igualdad, porque usted ni se lo cree. O sea, usted trae esto porque, como he dicho antes, si no, ¿de qué va a hablar? ¿De sus políticas nefastas? ¿De su prioridad en la Academia de la Lengua con ese dinero que le da para mantener a los suyos? ¿Esa es su prioridad? No me extraña que le dé risa, pero a las aragoneses poca. ¿Sabe por qué está el principio de prioridad nacional ahora en debate? Porque eso es lo que le preocupa, que los recursos públicos no llegan, que pagan más impuestos que nunca, que están relegados en las viviendas sociales y en las ayudas sociales, porque ustedes apoyan a todos menos a los aragoneses. Ese es su aragonesismo. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el señor Villagrasa por tiempo de 3 minutos, cuando quiera. Presidenta, buenas tardes. Aunque los tiempos se reduzcan, siempre habrá una voz firme, clara, nítida, la de los y las socialistas, para defender a la ciudadanía aragonesa, los derechos humanos y la política de verdad, alejada de la demagogia, del racismo y de aquellos párrafos que tanto el Partido Popular como Vox tienen que explicar como si de un poema de Ramón de Campoamor se tratase. Aquello de la prioridad nacional, ustedes cada uno tiene una opinión, y en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, que todo depende del color del cristal con el que se mira. Ustedes han paralizado Aragón durante 6 meses. Ustedes nos han traído a unas elecciones donde no cumplieron sus expectativas iniciales. Ustedes estrenan su tercer gobierno en 3 años. Ustedes, que no se pudieron ver después de 11 meses, vuelven nuevamente a compartir bancada azul. Y mientras hablan de la prioridad nacional, no haciendo caso a la Constitución, a los tratados internacionales, al artículo 96, a la propia normativa que tanto populares, socialistas y cualquier demócrata de orden ha ido aprovechando y ha ido trabajando durante todos estos años de comunidad autónoma, mientras ustedes quieren hablar de eso para dividir y para confrontar a la sociedad, pretenden que no se hable de las listas de espera en sanidad, de las infraestructuras que no llegan, de los fracasos en política educativa, de que han tenido Aragón en pausa o de su fracaso en la ejecución presupuestaria. Señorías del Partido Popular y señorías de Vox, ustedes tienen un problema, y es que ustedes han pactado una verdad incómoda que ninguno de los dos se atreve a decir sinceramente en tribuna. Señorías de Junta, el Partido Socialista votaremos a favor de su iniciativa porque defendemos un Aragón real, un Aragón que cumple la ley, un Aragón donde no se distingue a nadie ni por el color de su piel ni por su credo, un Aragón que tiene mucho más que ver con la empatía, con los valores humanos, con entender cómo la sociedad
sociedades también evolucionan y con tener, como decía un diputado popular al principio de esta mañana en el Pleno, tener más memoria y menos ruido, porque en algún momento de hace no muchos años los españoles cuando salían de nuestro país eran tratados como indeseables y precisamente lo que tenemos que defender los que nos dedicamos a la representación pública es la igualdad, es la solidaridad, es la fraternidad, es el cumplimiento de la ley y es defender los valores humanos. Ustedes intentan constantemente enfrentar, pero no solamente intentan enfrentar, sino que parece que aquí hay distintas categorías, dependiendo si esas personas que llegan a nuestro país perecen en el Mediterráneo, cruzan el Atlántico en avión o simplemente son grupos de inversores que compran a miles las viviendas a las cuales los españoles, los aragoneses, los residentes no pueden llegar. Señorías del Partido Popular y de Vox, ustedes tienen un problema que no se llama prioridad nacional. Ustedes tienen un problema que es que no saben cómo esconder un pacto de gobierno del que ustedes mismos se avergüenzan. 6 meses después, pónganse a trabajar, por favor. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Ayude de Baro por el Partido Popular. Tiene usted 3 minutos. Señores Villagrasa y Villagrasa, tengo que decir que para demagogia y cinismo el de toda la bancada de la izquierda, tratando de construir de manera completamente artificial un relato que es falso. Un relato que es absolutamente falso. Porque digo que son cínicos porque resulta incomprensible que hablar ahora de arraigo, de vinculación al territorio y de responsabilidad en la gestión de los recursos públicos, ahora resulta que es discriminar y es vulnerar los derechos fundamentales. Y yo les tengo que preguntar, ¿vulneraban los derechos fundamentales un señor que se llamaba Felipe González del Partido Socialista, que ya sé que no es el Partido Socialista de ustedes? Porque él aplicó el arraigo y la vinculación al territorio en las ayudas nacionales, al igual que lo han hecho otros compañeros de ustedes que han gobernado comunidades autónomas como la andaluza, donde constantemente aparecía este tipo de prioridad. O como lo hace el actual presidente de Asturias, también en la prioridad de arraigo y de vinculación al territorio en las ayudas que saca en el Principado de Asturias a la vivienda. Por lo tanto, ustedes cuando gobiernan hacen una cosa y, como siempre, cuando están en la oposición hacen justo la contraria. Y ustedes quieren construir un relato falso y, sobre todo, y lo que es peor, quieren generar miedo. Quieren generar miedo porque aquí nadie en Aragón va a dejar de recibir atención sanitaria o social básica. Nadie, lo ha dicho el presidente, lo ha garantizado el presidente de esta comunidad autónoma. Por lo tanto, todo lo demás es demagogia absoluta y ganas de buscar la crispación política. Lo que sí que vamos a hacer es priorizar mejor, gestionar mejor, garantizar que el sistema funcione mejor para todos. ¿Y quiénes somos todos? Pues cualquiera que sea aragonés o se considere aragonés. Esa es nuestra prioridad. Cualquier ayuda irá destinada de manera prioritaria a aquellos que hayan nacido en Aragón. Que los que no hayan nacido en Aragón se consideren aragoneses, que viven en paz, en armonía, trabajando, contribuyendo, construyendo juntos a construir un futuro mejor para Aragón. Por cierto, señor Polo, cuide su lenguaje. Los que vienen de fuera no trabajan para nosotros, trabajan con nosotros. Y por lo tanto, ¿de verdad ustedes quieren decirnos que las personas que trabajan en Aragón, las personas que cotizan en Aragón, las personas que sostienen el sistema en Aragón, ya sean aragoneses de nacimiento o adopción, no deben ser una prioridad en Aragón? Díganlo alto y claro, porque creo que eso es lo que les está doliendo. Y cuando hagamos un repaso de todas las ayudas que muchos de sus alcaldes, igual alguno de los que he hablado, prioriza el arraigo y la vinculación con el territorio, entonces nos reiremos todos. Muchas gracias.
Comenzamos la votación. Señor Fuertes, ¿quiere que repitamos la votación? Venga, comenzamos la votación. Todos han podido votar. Presentes 58, emitidos 57, votos a favor 26, más un voto telemático 27, votos en contra 31, más un voto telemático 32. Por tanto, decae la iniciativa. Terminamos el pleno, levantamos la sesión. Buena tarde a todos. ¡Ay, perdón! Explicación de voto. Explicación de voto. Son ganas de acabar. 30 segundos. 30 segundos, señora Bengoechea. Muy breve, señorías. El conflicto no es nacional versus migrante. El conflicto es de clases. El conflicto es de superricos y sus lamebotas versus la clase trabajadora, que es universal. Nosotras vamos a seguir trabajando por la prioridad humana y la prioridad social. Disculpen, sí, tiene la palabra señora Buch. Gracias, presidenta. Pues en nuestra sociedad la inmigración es un factor demográfico y socioeconómico indispensable. Combate la despoblación, asegura la supervivencia de sectores productivos en el medio urbano y en el medio rural, en los sectores de cuidados, construcción, en el sector industrial. Y qué difícil lo tendrían nuestros agricultores y ganaderos sin ellos. Así que, frente al uso ideológico que se puede hacer de la inmigración, desde Aragón Teruel existe, seguiremos defendiendo una integración, dando el valor que tiene cada persona, porque eso es lo que somos, personas. Muchas gracias, señora Villagrasa. Tiene un minuto. Sí, muchas gracias. En primer lugar, agradecer el apoyo a los grupos a la propuesta y dos cuestiones muy sencillas. Señora Rouco, no son ningún ejemplo de gestión, son los primeros que en el momento que tuvieron que remangarse, después de gastarse 2 millones de euros en personal en cargos de alta dirección, abandonaron el Gobierno de Aragón. En segundo lugar, ejemplo de cinismo, señora Ayue, no sé, le puedo explicar cosas, pero yo creo que es una cuestión evidente la suya. Y sí que quiero no acabar mi intervención sin dejar de solicitar de manera extraordinaria que se convoque desde la presidencia de estas Cortes, con carácter institucional, un minuto de silencio en recuerdo y homenaje a los guardias civiles fallecidos en el cumplimiento de su deber, como muestra del respeto, reitero, institucional a estos servidores públicos. Muchas gracias. Señora Rouco, tiene usted un minuto. Gracias, presidenta. A ver, señor Villagrasa, ¿cuáles son las políticas de verdad que usted defiende? ¿Qué valores humanos? ¿Las de las juergas? ¿La de Koldo, la de Ábalos, la de Cerdán, la de los paradores? ¿Esos son sus valores? ¿Esos son los valores que defiende? Mire, señores del PSOE, ustedes no tienen un gobierno, no estrenan un gobierno nuevo. ¿Sabe por qué? Porque no lo tendrían. Porque se tienen que apoyar en los herederos de ETA, en los separatistas catalanes y en los vascos, con esos con los que no iba a gobernar nunca. Pero claro, para no tener que convocar elecciones, porque no tienen presupuestos un año tras otro, pues entonces se tienen que dejar abrazar con lo peor de España. ¿Y esos son sus valores? ¿Esas son sus políticas de verdad? ¿Esa es la altura que usted pide aquí? Hombre, por favor. Altura, señora Rouco, la que usted va a tener elevada a los altares y al cielo, porque usted ha tenido hoy que soltar todas las patrañas y la bilis ideológica que Vox está inoculando en la política española, del odio al diferente, de utilizar la política para dividir. Y fíjese, no se preocupe de los valores del trabajo, de la construcción de los socialistas. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido los constructores de este país, de las políticas públicas, de la igualdad de oportunidades
sociales, oiga, y los del Partido Popular no se rían tanto, que llevan 6 meses de sol y playa, pónganse a trabajar un poco y no le tengan tanto miedo al Parlamento, porque saben lo que ocurre, que aquí mientras hablamos de la prioridad nacional y de su pacto que no se atreven a defender con Vox, véase el presidente del Gobierno en las entrevistas, mientras tanto ustedes no solamente no gestionan, sino que no saben ejecutar y que llevan 3 gobiernos en 3 años. Sean un poquito más aplicados y no intenten laminar la voz de la oposición en el Parlamento, porque la de los socialistas será fuerte y contundente. Aquí estaremos. Mañana, si quieren. Ahora. Señora Ayuet, tiene un minuto. Señor Villagrasa, será fuerte y contundente, pero algunos compañeros de su bancada le aplauden muy flojito. ¡Ay, hombre! Señora presidenta, resulta especialmente llamativo que quienes hoy vienen aquí a hablar de igualdad sean aquellos, los mismos, que priorizan acuerdos con Cataluña por encima de Aragón y de los aragoneses. Resulta llamativo que acepten ustedes privilegios para otros territorios en detrimento de Aragón, y resulta llamativo que miren hacia otro lado cuando se hacen y se planteaban financiaciones a la carta por encima y para privilegiar a territorios próximos a Aragón en detrimento del nuestro. Ustedes han priorizado a catalanes y vascos por encima de aragoneses. Ustedes han priorizado a un presidente entregado a la corrupción y a los excesos de corrupción, prostitución, etcétera, etcétera, por encima de los intereses de Aragón y de los aragoneses. Y ahora ustedes pretenden darnos lecciones y pretenden, ustedes que han impulsado privilegios territoriales y condonaciones selectivas de deuda, pretenden darnos lecciones de prioridad. Aquí la única prioridad, ¿sabes cuál es? Aragón y los aragoneses. Esa es nuestra única prioridad. La señora Villagrasa ha solicitado un minuto de silencio. Los minutos de silencio, señora Villagrasa, se debaten en las juntas de portavoces y no tengo ningún inconveniente si lo acuerdan todos los portavoces. Así que, si les parece, ustedes lo hablan y mañana, si consideran, lo hacemos. Se levanta ahora sí la sesión. Muy buena tarde a todos.